Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes para algunos. Y bien, vamos a estar continuando y ya finalizando la carta de Santiago. Así que bueno, recordemos que Juan nos estuvo compartiendo hasta el versículo 11. Así que en esta mañana vamos a compartir desde el 12 hasta finalizar el capítulo. Versículo 20, versículo del 12 al 20. Recordemos, ¿no? Finalizando ya la carta de Santiago, capítulo 5. Así que bien, me gustó la forma en lo cómo se expresó Jona, ¿no? Cómo explicaba el mensaje. Y fue algo no claro y sencillo. Y bien, vamos a ir compartiendo estos versículos que también vamos a tener una aplicación sencilla y cortita, ¿no? Que se puedan ir entendiendo. La verdad llamaba mucho la atención lo que es la carta de Santiago, ¿no? Y como decía, ¿no? Va a terminar todo siendo el mismo punto, ¿no? De cómo arrancaba esta carta. Así que bueno, oramos antes de continuar y bueno, ya dejamos este momento en las manos de Dios. Así que bueno, estamos orando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas nuevamente, Padre, para presentarnos delante de tu palabra, Padre. Y te damos gracias también, Padre, por este hermoso privilegio que nos regalas. Te queremos pedir, Dios, que tú seas la guía, Padre, y que ponga las palabras correctas en mi boca, Padre, para aquel hermano que está escuchando la transmisión, Padre, que pueda entender y que pueda ser sencillo, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo y dejamos este momento en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Así que bueno, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, dice, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Bien, algo que expresaba acá Santiago, ¿no? Eh, Bien sencillo, ¿no? Dice sobre el juramento, sobre jurar. Es algo que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Que no podemos jurar, eh, o bien decimos no podemos jurar no por algo que no cumplimos. A eso es lo que va destacado el versículo, ¿no? Habla de la palabra del juramento. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Sobre varios versículos sobre el juramento, ¿no? Pero lo que va destacado, ¿por qué Santiago no lo menciona en este versículo? Eh, en sí no lo menciona porque está mal. O sea, lo menciona no que está mal por la parte de no cumplirlo, no sé si se entiende. Eh, Acá me noté, ¿no? No se refería a que estaba mal jurar, sino podemos decir, ¿no? La palabra comprometernos con lo que decimos. Eh, Está mal, ¿no? Cuando vamos a hacerlo, vamos a cambiar la palabra jurar, ¿no? Por comprometernos, ¿no? Con las palabras que decimos y no las cumplimos. Y eso es tomado mal. Hay un pequeño ejemplo que me gustaba, ¿no? Que los judíos en ese tiempo, cuando hacían la distinción del juramento, ellos lo cumplían si decían el nombre de Dios. Y si no lo decían es como no hacer una promesa y cruzar los dedos. Ese ejemplo tenía. O sea, ellos le daban importancia si estaba, digamos, el nombre de Dios en esa oración, ¿no? Eh, Era algo de que no se podía romper, que tenía que cumplirse sí, sí. Y como decía, ¿no? Ni bien solamente eran palabras, es como decía, ¿no? Como cruzar los dedos. Y algo que me llamaba la atención, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Acá no era el hecho, ¿no? De jurar, como decía, ¿no? De decir las palabras y no cumplirlas. El hecho es que nos equivocamos en esa parte, ¿no? Eh, en la forma, ¿no? De comprometernos de nosotros, ¿no? Con las palabras, el no cumplirlas. Eso es lo que Santiago remarcaba mucho. Y dice sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice, para que no caigas en condenación. O sea, acá lo que se condenaba no era el ser falto de palabras. Recordemos
como decía, no remarcaba que estaba mal el hacer, ¿no?, el juramento, sino que lo que faltamos es a nosotros mismos, ¿no?, en nuestro hablar, en comprometernos con algo. Un ejemplo, yo puedo decir, a ver, no sé, eh, bueno, yo puedo decir, ¿no?, que voy a la reunión y digo, yo a las 8 voy a estar en la iglesia y espérenme que yo a las 8 voy a estar. Y yo no necesito decir, lo juro ni nada. Pero falta que resulta, ¿no?, que por causa mía, no sé, por tal cosa, yo voy y no sé, voy a las 9. Bueno, ¿entiendes? Se refería a esa forma, de que nosotros no seamos falta de palabra, vamos a decirlo así, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de comprometernos, o a la hora de jurar, como dice en el versículo. Si no dice que vuestro sí sea sí y que su no sea no. Tenemos que ser cosas, ¿no?, firmes en lo que decimos, ¿no? También en lo que nosotros decimos. Y dice, para que no caigas en condenación. Y acá me anoté en un comentario, ¿no? Dice, esta falta de carácter será expuesta en el tribunal de Cristo. Dice, y esto nos motiva a prepararnos más para aquel juicio por medio de hablar con integridad. Ahí está, esa era la palabra. Cuando nos expresamos, ¿no? Tiene que ser con integridad. Y como decía, ¿no? Si yo digo que voy a las 8 va a ser a las 8. O sea, esa es la integridad, ¿no? La integridad en la forma de hablar. Y recordemos que acá hablaban, ¿no?, vamos a dar un ejemplo, ¿no?, un compromiso hacia las cosas de Dios, ¿no? Más importante, ¿no?, tener integridad de esa forma a la hora de hablar. Y también en lo cotidiano, aplica en lo cotidiano. Pero como decía acá Santiago, ¿no?, que tenemos que ser íntegros a la forma, en la forma de hablar, ¿no? Dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y bien, ¿cómo continúa el versículo 13? Algo que me gustaba, ¿no? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y algo que me gustaba, ¿no? Dice, primero arranca, dice, con el afligido. Y dice que haga una oración. Y está alguno alegre, dice, cante alabanzas. El afligido, ¿no? Recordemos que es alguien triste, ¿no? Dice, si estás pasando por un mal momento o estás triste, dice, que tenés que orar, dice, hacerle la oración, ¿no? A Dios. Y dice, si estás alegre, dice, cantar alabanzas. Y la alabanza no es un agradecimiento. El otro día estaba leyendo y me gustaba, ¿no?, un ejemplo de la alabanza que decía que era glorificar, agradecer y cantarle a Dios. Y me gustaba, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, el de glorificar, eh, agradecer, ¿no?, y cantar, ¿no? Es una forma de expresar la alabanza. Pero acá vemos dos puntos, ¿no?, importantes, ¿no? Que el afligido o el, como decía, ¿no?, el alegre tiene que dejarle las cosas en manos de Dios. Por más que esté afligido o por más que esté contento. Vemos que el resultado dice, haga oración. Que le encomiende ese motivo, ¿no?, a Dios. Y si está contento, dice, canta alabanza. Que le agradezca también por ese momento a Dios. Y algo que destacaba, ¿no?, que por más de que sea bueno o malo, vamos a decirlo así, ¿no?, hay que dejarlo todo en las manos de Dios. Y vemos que decía ahí, dice, releo, dice, em, el afligido dice que ore y el alegre que cante alabanza. Me anoté algo acá, no me quiero olvidar. Acá. El afligido necesita la oración, dice, y el alegre debe cantar la alabanza, de elogios hacia Dios, dice. Y vemos que más adelante, que versículo 14, que nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, algo que llamaba la atención, ¿no? Primero hablaba del triste, ¿no? Después del que estaba contento, vamos a decirlo así. Y ahora vemos que dice el enfermo. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren, dice. Y algo que me llamaba la atención, ¿no?,
que remarcaba, ¿no? Santiago acá, sobre el enfermo, ¿no? Dice, llame a los ancianos. O sea, acá Santiago no tomaba la atención, no tomaba la atención, sino mencionaba, ¿no? Con quién debemos contar. Y acá cuando dice eh, ungir con el aceite, no es ese, el que conocemos del Antiguo Testamento, de que cuando Dios escoge a alguien, ¿no? Tienen que ungirlo. Sino que acá, en ese tiempo, el ungirle con aceite era una forma medicinal. Eh, Era como curarlo, algo así. Se usaba más para los remedios. Bien, o sea, no se refiere, ¿no?, a la parte de ungir al enfermo, esa parte no de elegirlo, sino medicinal, por las dudas. Bien, releemos ya con ese pensamiento, ¿no? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algo que me gustaba también, cuando dice, a los ancianos dice, oren por él. Recordemos que al principio decía el afligido tiene que orar. Y acá vemos, ¿no?, que el enfermo, ¿no? Vamos a decirlo así, eh, con problemas ya sería, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ser? Dice, llame a los ancianos y que oren, dice. Cuando dice que llame, quiere decir compartirlo, como que contar, ¿no? Pero dice para que lo acompañen en oración, para que lo tengan en cuenta. Y no dice llame al hermano, sino que Santiago acá menciona a una autoridad, ¿no? Dice al anciano. Y dice para que lo acompañen en oración. Dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A ver, me había anotado un comentario, no me quería olvidar. Acá está. Santiago también dice que los ancianos de la iglesia, mientras oran, deben ungir a la persona enferma con el aceite, dice, en el nombre del Señor. Y esta unción con el aceite ha sido interpretada como el buscar la mejor atención médica para el afligido. Y bueno, como decía, ¿no?, los masajes en ese tiempo se consideraban, los masajes con aceite se consideraban medicinales, o como un emblema de la presencia del Espíritu Santo, dice. Y como decía, ¿no? Un versículo que me anoté, que tenemos este acontecimiento, ¿no?, sobre la unción del aceite de forma medicinal, es en Marcos capítulo 6, versículo 13. Como decía, ¿no? Algo que vuelvo a remarcar y me gustaba, de las tres opciones, ¿no? Ya sea estar mal, como decía, ¿no? El afligido o el alegre, y el enfermo, ¿no? Vamos a poner las tres cosas en lo mismo, ¿no? Dice la importancia de remarcar, ¿no?, y dejárselo a Dios para que ore. Acá vemos la importancia, ¿no?, de la oración. Y versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Algo ahí me gustaba, ¿no? Lo que hacía la oración. No solamente habla de, vamos a hacerlo así, una sanidad física, sino también dice espiritual. Y a lo que lleva, ¿no?, la oración, eh, como decía, cuán importante es, ¿no? Eh, encomendarle a Dios, ¿no? Como decía, sea bueno, sea malo, y dice que Él va a orar. Y cuán importante, ¿no? Como dice acá, no solamente te va a dar lo que buscas, que muchos, como decía, ¿no? Esa es, vamos a decir así, la sanidad física, sino que una de las más importantes, dice, salvará al enfermo y el Señor, dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Como decía, ¿no? No solamente, vamos a decir, por algo que buscamos nosotros, sino por muchas cosas más es lo que hace Dios, ¿no? A través de la oración. Y el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. En el versículo 16, algo que me gustaba, ¿no? Que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Acá, para no mezclarlo mucho, ¿no?, algo que me gustaba, ¿no?,
Dice confesar, eh, cuando es el unos a otros, no es confiar al hermano, ¿no? Contarle, ¿no? Em, no el problema, sino confiarle, ¿no? Confiarle lo que somos nosotros, ¿no? Y, como decía, buscar consejo. Y vemos que dice unos a otros. ¿Y cuál va a ser el resultado, no? Como decía, depositar la confianza en el hermano, ¿no? Sería el diálogo, ¿no? Dice, orad unos por otros. Un ejemplo que me gustaba es cuando vamos, ¿no? En busca de un consejo, no es solamente que el hermano va a venir, ¿no? Solamente a escuchar, sino que eso va a mover también a los hermanos, ¿no? Eh, a orar por nosotros. Y vemos que al principio, como decía, ¿no? Eh, cómo arrancaba con una oración del afligido, del que estaba contento, dice del enfermo. Recordemos que ahí menciona la oración. Y acá recordemos, ¿no? Que en el contexto que estaba, ¿no? Santiago, hablándole a los hermanos de la iglesia. O sea, el confiarnos en el hermano va a mover a que el hermano también nos acompañe en oración. Y vemos que dice, para que seáis sanados. Dice, la ayuda mutua, ¿no? Que va a haber entre los hermanos. Y algo que me llamó la atención acá, la segunda parte del versículo, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y acá me notó, acá está. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho, ¿no? Dice, al escribir sobre la necesidad de la oración por el afligido, por el enfermo y por los pecadores, Santiago apunta hacia la naturaleza eficaz de la oración, cuando es ofrecida por el justo. Y acá está. Cuán importante es, ¿no? Ver cuando presentamos, ¿no? La oración a Dios, ¿no? Buscar la respuesta de Dios. Pero ¿qué dice? Dice, recordemos versículo 16. Dice la oración eficaz del justo. Y ahí entra en juego, ¿no? Cómo estamos nosotros, ¿no? Con Dios. Porque recordemos, ¿no? Que, como decía, tenemos que presentar ya sean nuestros problemas, si estamos contentos, ¿no? Pero presentarle todo delante de Dios. Y acá entra en juego, ¿no? Lo que es cómo estamos nosotros delante de Dios. Recordemos que si se lo dejamos, ¿no? Todo en oración, cómo nos presentamos ante Él, cómo es la forma en la que le pedimos. Y acá vemos que el resultado, ¿no? Que dice Santiago, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y un hermoso ejemplo que me gustaba también, que nos deja recalcado en este libro, es el ejemplo de Elías. Eh, ni bien no hace falta, ¿no? Dar muchos detalles sobre Elías, recordemos que era un profeta de Dios, pero vemos que toma el ejemplo de Elías, ¿no? Porque acá nos vemos que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acá vemos una palabra muy grande, ¿no? Que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, estaba en la misma condición que nosotros. Vemos que dice pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir también? Que nosotros también podemos estar sujetos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A la forma de Elías, a la forma de presentar esa oración, ¿no? Ferviente delante de Dios. Eh, porque acá vemos que nos deja este ejemplo, ¿no? Si Él estuvo en la misma situación que nosotros podemos estar en la misma situación que Elías, ¿no? Y presentar la oración hacia Dios, ¿no? Como decía. Y oró fervientemente, dice. Y recordemos que Dios escucha, ¿no? Nuestra oración. Y acá, eh, como decía el versículo 17, dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y acá me anoté la palabra, ¿no? Ferviente, es con un gran ánimo, ¿no? Con un entusiasmo. De esa forma es la que
presentaba, ¿no? Se presentaba Elías eh, para orarle, ¿no? A Dios en busca de algo, ¿no? Pidiéndole. Y vemos que dice que era tan grande, ¿no? Tan ferviente esa oración que llegó a calmar el clima, ¿no? Recordemos que le pidió a Dios que no llueva. Y Dios le respondió, sí, le respondió, dice, 3 años y 6 meses no llueve. Y la verdad es una historia que llama la atención y me gusta bastante. Y vemos que dice el versículo 18, dice, y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos, ¿no? La importancia de lo que es la oración, ¿no? Muchas veces por ahí lo tomamos a la ligera y no lo pedimos eh, como sabiendo, ¿no? quién es Dios. Por ahí se nos sale así como simples palabras, ¿no? Pero recordemos con quién estamos hablando y a quién estamos hablando. Y bien decía, ¿no? Decía que la oración eficaz, la oración del justo, ¿no? Puede mucho. Primero que nada es cómo presentar esa oración, ¿no? Si, como decía, ¿no? En los versículos anteriores que mostraba, ¿no? De no dudar de lo que pedimos. Y acá el gran ejemplo que nos da es el de Elías. Vemos que le pidió a Dios que pare la lluvia, no, que no llueva. Dios le respondió no. 3 años y 6 meses que no llueva. Vemos que nuevamente le oró a Dios y dice, otra vez oró y dice, y el cielo dio lluvia. Y como decía, ¿no? Nuevamente decía la palabra ferviente es con un ánimo y con un gran entusiasmo, ¿no? A la hora de pedirle, a la hora de hablar con Dios, ¿no? A la hora, como decía, ¿no? De entregarle nuestra oración. Ni bien recordemos que no es por nosotros, sino que recordemos quién es Dios. Muchas veces nos acercamos, ¿no? Con muchas dudas o, o casi preguntándole, Dios, si puede ser esto, creo que sería así. No, tenemos que estar, primero que nada, ¿no? Bien delante de Dios y presentarle con mucha confianza. Recordemos que es Dios, ¿no? Tenemos que acercarnos con esa confianza, así como lo hizo Elías, ¿no? Reconociendo quién era Dios y sabiendo de su poder, y vemos el resultado, ¿no? Que Dios no solamente lo escuchó, sino que le respondió. Y las veces, ¿no? Que él se acercó y le pidió, ni bien paró la lluvia, ¿no? Dejó que no llueva. Y cuando él nuevamente se acercó, le dio, no lo que pedía, que era la lluvia. Bien, versículo 19. Hermanos, dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos que, recordemos, ¿no? Que Santiago les hablaba a los hermanos, ¿no? De la iglesia, y vemos que dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y en este contexto que habla es algo, ¿no? Que me llamó la atención. Ni bien él estaba, ¿no? Hablándole a los hermanos, pero dice, se extravió de la verdad. Muchas veces pasa, ¿no? De como decía, ni bien me gustaba al principio, ¿no? Que no bastaba solamente con demostrarnos cuánto conocemos, cuánto tenemos conocimiento del Señor, ¿no? Sino cuánto vivimos. Y acá me llamó la atención, ¿no? Mientras leía, recordando, ¿no? que le hablaba a los hermanos, pero dice, se ha extraviado de la verdad. Y me gustaba eso, ¿no? Y vemos que dice, acá dice, y alguno le hace volver, también hablando, ¿no? A los, vamos a decirlo así, ¿no? A los que se perdieron, ¿no? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y algo que me gustaba acá, eh, acá me anoté un comentario, ¿no? Dice, alguno le hace volver. Vemos la grandeza de Dios, ¿no? Que usa como instrumento a las personas, a sus hijos.
¿no? Para realizar cualquier obra. Y vemos, ¿no? Lo que lo mueve, ¿no? A Dios, eh, cómo usa, ¿no? Los instrumentos a sus hijos, ¿no? Para hacer cualquier tipo de obra, ¿no? Que lo glorifique. Y vemos que dice, que haga volver al pecador, dice, del error de su camino. Y, y algo que me gustaba acá, ¿no? Es una bendición para aquel que ama a su hermano, ¿no? El, el ir en busca de él, ¿no? El ir en busca de restaurarlo. Pero como decía, ¿no? Ni bien es Dios el que hace esa obra, ¿no? A través de sus hijos. Y yo mientras lo leía, la verdad que me costaba, ¿no? Entender este versículo. Y lo iba leyendo y decía qué grande que es Dios porque es así, ¿no? Usa a sus hijos, ¿no? Como instrumentos para buscar a aquel que está perdido, ¿no? Y bien me había notado eh, el comentario, ¿no? Es una bendición para aquel que ama a su hermano, dice, y lo confronta y lo hace volver. Recordemos, ¿no? Que es el amor, ¿no? Lo que mueve a hacer eso. No solamente, como decía, no recriminarlo, sino va y lo confronta eh, porque lo ama al hermano. No porque va a ir a recriminarle, a justificarle y decirle que está cometiendo error, no, sino que es el amor el que va a mover a ir en busca de su hermano, ¿no? Y confrontarlo para hacerlo volver. Y como decía, ¿no? Es Dios el que hace eh, esa obra. Y me anoté unos pequeños, unas reflexiones, ¿no? Sobre lo que íbamos leyendo. Y como decía, ¿no? Remarcar, ¿no? La carta de Santiago que me gustaba, decía, no mostrar cuánto se conoce, sino cuánto se vive la palabra de Dios. Demostrar, ¿no? Cómo la atesoramos, cómo la tenemos nosotros, ¿no? Como decía también en el versículo 1, ¿no? No solamente basta con oírla, sino eh, tenemos que ser hacedores de la palabra. Como decía, no tan solamente oidores. Eh, y la reflexión que me dejaba esto era que Santiago nos los animaba a los hermanos, ¿no? Y también nos deja para nosotros, ¿no? Que no solamente basta con oír la palabra de Dios, sino con ponerla en práctica, con vivirla, con atesorarla y guardarla en nuestro corazón. Y como decía, ¿no? No solamente ser un oidor. Y eso es lo que mientras iba leyendo, ¿no? Y mientras los capítulos que se han compartido los anteriores, eh, sobre la fe, ¿no? Sobre si tenemos esa fe, si creemos, ¿no? Demostrarla, ponerla en práctica día a día y demostrarla. Y es algo que me iba gustando, ¿no? Y acá vemos que termina el versículo, releo el 19 y el 20. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahí es cuando finaliza la carta, ¿no? No finaliza con un saludo, no finaliza con despidiéndose, ¿no? Sino, yo me gustaba decir siempre que con un reto, ¿no? Pero no un reto, sino una exhortación hacia los hermanos. Ni bien recordando, ¿no? El contexto en el que se estaba dando, ¿no? Eh, a lo que había venido Santiago, ¿no? Primero demostrando su amor y exhortando así a los hermanos. Y vemos cómo finaliza, ¿no? La carta. Y ni bien remarcaba, ¿no? Eh, Él no remarcaba que bastaba solamente con ser un conocedor, sino con vivirla. Y ya tenemos varios ejemplos que hemos ido compartiendo eh, en los capítulos anteriores. Así que, bueno, hermanos, quería compartirles eso, ya estamos en la hora. Espero que haya sido claro, sencillo. Así que, bueno, un privilegio haber leído más que nada, compartido también la carta de Santiago y la verdad que es muy linda. Así que, bueno, los invito también a, si no han podido ver las demás transmisiones,
los invito, ¿no?, a seguir lo que es con este estudio. Así que bien, vamos finalizando, vamos orando ya y terminando esta parte. Así que bueno, oramos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste, Padre, para acercarnos a tu palabra, Dios. Y Padre, también te quería pedir que le des el entendimiento, Padre, al hermano, Padre, que está escuchando la transmisión, Dios, que tú eh, seas sencillo, Padre, con lo que nos quiere mostrar, Padre, lo que tienes preparado para nosotros, Padre. Te doy gracias, Padre, por todo, Padre, por lo que haces día a día, Padre, por tu cuidado, Padre, porque sabemos que estando en esta tierra, Padre, tú nos sigues guiando, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, eso es todo por hoy. Así que bueno, espero que se haya entendido. Quería ser un poco sencillo. Así que bueno, bueno, nos estamos viendo. Así que bueno, bendiciones.